Buen día, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy Fernanda, su profesora de matemática. Desde la distancia le mando un beso y un abrazo muy afectuoso, esperando que se encuentren en sus casas, cuidándose junto a su familia y que estén con todo el ánimo para trabajar esta semana en nuevas actividades. Agradezco el envío de las actividades de aquellos alumnos que las han hecho e incentivo a aquellos que no, no han entendido bien o se le complica un poco las actividades, a consultarme, si no, por mi correo, y si no pueden, envíenme un mensaje con su profesor jefe, el profesor Alejandro, y yo con toda la disposición intentaré responder a sus dudas y poder que todo el contenido, todo lo que les estoy enseñando, ustedes puedan aprenderlo de la mejor manera. Desde ya lo invito a, a tener ánimo y alegría frente a todo lo que está sucediendo a nivel nacional, a nivel mundial, y que se cuiden. Un beso. Esta semana trabajaremos con lo que es la división de potencias y en específico dos propiedades que surgen de esta operatoria. ¿Ya? Vamos a obtener como objetivo el comprender y aplicar lo que son las propiedades que surgen de la división de potencias. Primero vamos a explicar estas dos propiedades y luego vamos a aplicarlas en una serie de ejemplos, y así también vamos a trabajar en la actividad que le dejé de tarea, trabajando algunos ejemplos de ello para que se les sea más fácil desarrollarla. De la división de potencia surge una primera propiedad que tiene como nombre división de potencias de igual exponente. En ella dice que al dividir dos potencias de igual exponente se dividen las bases y se conservan en el exponente. Aquí tenemos una definición formal, la definición matemática de lo que es la división de potencias de igual exponente, pero todo quedaría más entendible, más fácil de entender cuando lo desarrollamos con ejemplo. Un ejemplo sería 27 elevado a 8 dividido en 3 elevado a 8. Si nos fijamos, son dos potencias en donde el exponente, que es 8, son iguales y se están dividiendo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a conservar este exponente, que es 8, y la base, que es 27, y 3 las voy a dividir en el mismo orden. Entonces, yo divido 27 dividido en 3 es 9 y el exponente se conserva, que es 8. ¿Ya? Ahí ya aplicamos la propiedad. Esta es la primera. Aquí ya tenemos otro ejemplo en el cual se aplica la misma propiedad. Vamos a tener 25 elevado a 2 dividido en 5 elevado a 2. ¿Qué hacemos nosotros? Como tenemos división de potencias con igual exponente, en este caso el 2, conservamos el 2 y dividimos las bases, que son el 25 y el 5. Aquí se están dividiendo. Resolvemos la división. 25 dividido en 5 es 5 y conservamos el exponente aún, que es 2. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. 144 elevado a 6 dividido en 4 elevado a 6, que tienen en común el 6. El exponente 6 es el mismo, así que yo conservo ese exponente y voy a dividir sus bases, que son 144 dividido en 4, que está expresado aquí. Desarrollamos esta división y nos va a quedar como resultado el 36. ¿Y qué es lo que todavía conservamos? El exponente. El exponente no va a cambiar, ¿ya? Esa sería la primera propiedad. La segunda tiene como nombre división de potencias de igual base. Ahora el exponente no es igual, sino que la base. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? A dividir potencias de igual base, se conserva la base y se restan los exponentes. Definición formal, la definición matemáticamente, pero todo queda siempre más fácil con ejemplos. Entonces ahora vamos a tener 5
elevado a 11 dividido en 5 elevado a 6. ¿Qué tienen en común ahora? El 5. Fíjense, la base es lo que tienen en común. Entonces yo voy a mantener este 5. ¿Y qué voy a hacer con los exponentes? Los voy a restar. Aquí me dice que se restan, así que yo los resto en el mismo orden. Entonces va a ser el 11 primero menos el 6. Desarrollo y me va a quedar 5 elevado a 11 menos 6, 5. Entonces el resultado es 5 elevado a 5. Ahí yo apliqué esta propiedad, la segunda, ¿ya? Otros ejemplos, que aquí se aplica la misma propiedad. En el primero tenemos 9 elevado a 6 dividido en 9 elevado a 4. ¿Qué hago yo? El 9 está en común, así que yo lo conservo aquí. El 9 se mantiene. Y los exponentes, que son 6 y 4, los voy a restar. 6 menos 4. Entonces el resultado final va a ser 9, que el que conservé, elevado a 2, que es el resultado de la resta de los exponentes. Segunda propiedad, segundo ejemplo, lo mismo. ¿Qué tienen igual estas potencias? La división de estas potencias, la base. 11 y 11. ¿Ya? Entonces el 11 yo lo mantengo, lo escribo tal cual. Y los exponentes, que son 12 y 5, los voy a restar. Entonces va a ser 12 menos 5. Y mi resultado final va a ser 11, que es la base que mantuve, elevado a 7, que es el resultado de la resta de los exponentes. ¿Ya? Con eso es lo único que vamos a trabajar esta semana, con esas dos propiedades. Así que, si tengo división de potencia, me fijo en qué tienen igual, si el exponente o la base. Si tienen igual exponente, yo conservo el exponente y divido las bases. Si tienen igual base, yo conservo la base y resto los exponentes, ¿ya? Esta semana trabajaremos con el texto al estudiante nuevamente, con la página 46, solamente esa página, y la serie de ejercicios que están presentes en, valga redundancia, en la página 46. Vamos a desarrollar unos ejemplos para que le quede más claro cómo se desarrolla cada uno de los ejercicios y cada uno de los ítems. Entonces, ítem 1 tiene como encabezado el representa cada división como una potencia y calcula su valor. El calcular su valor es resolver la potencia. Por ejemplo, el A, que dice 2 elevado a 3 dividido en 2 elevado a 2, que tienen igual la base. Fíjense, aquí ya estaríamos aplicando la segunda propiedad. Tienen igual base, ¿qué hago yo? Conservo su base. ¿Y qué voy a hacer con sus exponentes? Restarlos. 3 menos 2. ¿Ya? Entonces, al desarrollar, sigo manteniendo su base y su exponente va a ser el resultado de esta resta, que es 1. Y 2 elevado a 1 es 2. ¿Ya? Eso es resolver, encontrar el valor, resolver la potencia. Otro ejemplo podría ser aquí, el K. El K dice es 15 elevado a 2 dividido en 3 elevado a 2. Ahora, ¿qué tienen en común? No tienen la base en común, sino el exponente. Entonces el exponente yo lo voy a mantener y las bases, que son 15 y 3, los voy a dividir en el mismo orden. 15 dividido en 3. Entonces el resultado va a ser 15 dividido en 3, eso es 5, y el exponente se sigue manteniendo, que es 2, ¿ya? Y resuelvo. 5 elevado a 2 es 5 por 5, y eso es igual a 25. Hasta esta parte tengo que llegar, hasta encontrar el número completo, ¿ya? Eso es lo que se desarrolla en el ítem 1. Ítem 2.
Dice, representa los términos de cada división como una potencia y luego aplica las propiedades correspondientes y finalmente calcular su resultado. Y nos vamos a guiar por estos ejemplos. Fíjense que aquí no tenemos ninguna potencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros primero? El ejercicio aquí nos dice que es 64 dividido en 16. ¿Qué hago primero? El 64 lo escribo como 4 elevado a 3. ¿Ya? Y el 16 lo escribo como 4 elevado a 2. Aquí voy a tener un ejercicio donde tengo igual base, que es el 4, y lo voy a mantener. Como tienen igual base, sus exponentes los voy a restar, que es 3 menos 2. Y ahí nos va a quedar solamente como resultado 4 elevado a 1, que es 4. Y resuelvo hasta el final. El segundo ejemplo nos dice que es 81 dividido en 9 y escribo el 81 como 9 al cuadrado. Ahora, el 9 yo también lo puedo escribir como 3 al cuadrado. ¿Ya? Y eso es una división de potencias de igual exponente porque ambos están elevados a 2. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a conservar el exponente 2 y su base, que son 9 y 3, las voy a dividir. 9 dividido en 3 es 3 y conservé el exponente 2. Ahora resuelvo, 3 elevado a 2 es 3 por 3 y eso es 9. ¿Ya? Hasta ahí llega el ejercicio. Hagamos unos ejemplos que están aquí. Por ejemplo, tenemos el A, en donde dice 64 dividido en 4. Sabemos que el 64 es 8 elevado a 2, dividido en 4, que es 4, disculpen, que es 2 elevado a 2. ¿Ya? Entonces esto yo tengo división de potencias de igual exponente. Entonces yo el exponente lo voy a mantener y las bases, que son el 8 y el 2, las voy a dividir. Y resuelvo. 8 dividido en 2 es 4. Y el exponente se mantiene. Entonces va a ser 4 elevado a 2. Y eso es igual a 4 por 4. Y 4 por 4 es 16. Eso tengo que hacer. ¿Ya? Ahora bien, otro ejemplo podría ser el G. G es igual a el 625 es igual a 5 elevado a 4. ¿Ya? Y el 25 es 5 elevado a 2. ¿Qué tengo en común yo? La base, que es el 5. Entonces, yo mantengo la base, que es el 5, y los exponentes los voy a restar, que va a ser 4 menos 2. Al resolver, sigo manteniendo el 5 en la base y resto los exponentes, que es 2. Entonces, el resultado va a ser 5 por 5 y eso es 25. ¿Ya? De la misma manera tienen que hacer los demás ejercicios, intentando escribir los números que aparecen aquí como potencia y aplicar las propiedades. Y al final resuelve la potencia que van a obtener. Actividad 3 dice, determina la medida del lado que falta en cada figura, sabiendo que el valor del área, que es A, en cada caso, ¿ya? Aquí me entregan el valor del área y la medida de un lado. Estos son rectángulos, todos son rectángulos. Y recordar que el área de un rectángulo es igual a A por B, que es multiplicar un lado, supongamos este lado lo voy a llamar A, y este lado lo voy a llamar B, en cada caso, ¿ya? Este es A, este es B, el que me falta. Este es A y este es B, ¿ya? Y con esta fórmula aplico, supongamos, en el A, en el ejercicio A. Eso voy a hacer yo.
tengo que es A es igual a A por B. A, ¿cuánto es? 10 elevado a 3. Me olvido un poquito de las unidades, ¿ya? Y A es 10 por B, que no sé, así que lo mantengo. Ahora, este 10 de aquí, tengo que sacarlo de aquí. ¿Cómo lo hago para el otro lado? Si está multiplicando, yo lo paso dividiendo. Entonces me va a quedar 10 elevado a 3 dividido en 10. Y al otro lado me va a quedar solamente B. Que voy a tener aquí una división de potencias de igual base. No olvidar que en el 10 aquí hay un 1 que no se escribe, ¿ya? Un 1 que no se escribe, así que yo mantengo el 10 y resto los subexponentes, que son 3 y 1. Lo voy a restar. Resuelvo, lo voy a seguir aquí al ladito, me va a quedar 10 elevado a 2. Es igual a B. Suficiente con que llegue ahí. No tiene que resolver lo que es el valor de la potencia. Suficiente que llegue hasta este paso. Entonces el lado que falta en el ejercicio A es 10 elevado a 2. Y como estamos en centímetros, son centímetros. ¿Ya? De la misma manera tienen que encontrar la medida del lado que falta de los otros dos ejercicios. Ejercicio 4 dice, una sustancia se desintegra a medida que transcurre el tiempo. Es decir, esta sustancia se va a ir desapareciendo de a poquito. De modo que luego de media hora queda la mitad de la cantidad inicial. En un comienzo se tienen 64 gramos, es decir que al principio vamos a tener 64 gramos de sustancia y luego de una hora, es decir, de una hora, voy a tener la mitad. Entonces voy a tener que dividir por 2. ¿Qué hago yo? 64 dividido en 2 es 32 gramos. ¿Qué va a pasar en la otra hora? Bueno, tengo que dividir por 2 y así voy encontrando los valores que me quedan. ¿Ya? ¿Cuántos gramos quedarán después de una hora? Bueno, si se dieron cuenta ya les di el resultado y tienen que expresarlo como una potencia. ¿Ya? El 32, ¿a qué potencia pertenece? Tienen que recordar a qué potencia pertenece. Y B es cuánto tiempo debe transcurrir para que quede solo 1 gramo de sustancia. Tienen que ver, aquí pasaron 2 horas, después 3 horas, y tienen que ir dividiendo por 2 hasta que le quede 1 gramo. ¿De acuerdo? Y así tienen que realizar este ejercicio. Y la actividad 5 dice que una bacteria se reproduce dividiéndose en 2. Entonces, artísticamente voy a hacerle una bacteria. Digamos que esta es mi bacteria. Se divide en 2. Si la división se origina cada 1 hora, es decir, va a pasar 1 hora y ya no voy a tener una bacteria, ya voy a tener 2 bacterias. Aquí voy a tener una y aquí voy a tener la otra. ¿Ya? Y se sabe que inicialmente teníamos una. Partimos con una bacteria, que hay una. Después van a ver, después de 1 hora, 2 bacterias. ¿Cuánto tiempo debe transcurrir para que lleguemos a 64? Eso nos están preguntando. ¿Cuánto vamos a llegar a 64? Pero ¿en cuánto tiempo? Hagamos la analogía si pasa 1 hora, nuevamente, 1 hora más. Yo voy a tener ya 4 bacterias. Aquí hay otra, aquí hay otra y aquí hay otra. Y aquí hay otra. ¿Ya? Entonces, y ahora voy a tener 4 bacterias. Después de otra hora pasada. ¿Ya? Fijémonos que cuando en el tiempo cero, que es cuando yo tengo una bacteria, tengo una después de 1 hora,
tengo 2, 2 horas, tengo 4. El 1 yo lo puedo escribir como 2 elevado a 0, que es el tiempo 0, fíjense. El 2 lo puedo escribir como 2 elevado a 1, que es luego de 1 hora. El 4 lo puedo escribir 2 elevado a 2. ¿Ya? Tengo que, en sí la analogía, encontrar la potencia elevado a algún número que me dé 64. Así no tengo que hacer todas las divisiones hasta encontrar 64 bacterias. Me evito todo ese trabajo. Y el numerito que me dé aquí es el tiempo que transcurrió. El tiempo, pero en horas, ¿ya? Entonces, esa analogía tienen que realizarla ustedes. Bueno, estas son las actividades que quedaron de tareas. Espero que hayan quedado muy claras. Si no, tienen mi correo para realizarme cualquier consulta o cualquier ayuda que necesiten, ¿de acuerdo? Por favor, háganle el empeño a trabajar con las guías, con los ejercicios. De a poquito vamos avanzando. Ahora solamente vamos a trabajar 2 propiedades y ojalá tengamos buenos resultados y no olviden enviármelo. Yo los felicito a aquellos que me han enviado las actividades e incentivo a aquellos que no a poder ponerle empeño y trabajar día a día. Si están un poquito atrasados, se entiende, ¿de acuerdo? Yo igual los sigo ayudando y saben que en mí pueden tener toda la confianza en preguntarme, ¿de acuerdo? Muchas gracias, cuídense y nos vemos la próxima semana. Mejor dicho, nos escuchamos la próxima semana.